Saludos, mi nombre es Yesenia Rivera y bueno, estamos nuevamente en Riveras Podcast. Es un espacio creado para emprendedores, soñadores y personas que quieran crecer hacia otro nivel. Así que ahora acá tenemos una invitada pero súper especial. Es una persona que se ha dedicado al mundo del coaching, acompañamiento, y la verdad que yo me siento súper privilegiada, súper contenta de estar con Odi Betancourt, que la considero amiga, coach, y bueno, casi como de la familia, así que muy contenta de estar en este espacio en la cual nos la vamos a pasar súper chévere, con información súper nutritiva para nosotros, los emprendedores, los soñadores. Así que si tú eres una persona soñadora y emprendedora o soñando crecer en el mundo de los negocios, este espacio es para ti. Así que, Odi, bienvenida a este espacio y nos encantaría conocer un poco más de usted. Así que podríamos decir de usted, de ti, así que con mucho aprecio. Así que bienvenida. Gracias, Jessie. Me encanta lo de ti, que nos tuteemos, pero como tú lo quieras hacer. Bueno, ya dijiste cuál es mi nombre. Mi nombre es Odilia, pero me gusta que me digan Odi y tú lo haces muy bien, ¿ok? Y bueno, como dijiste, yo soy una coach de procesos de negocio, soy una dinamizadora, yo diría más que actúo, tengo ese rol como tal, ¿ok? Y he estado compartiendo por muchísimos años en el mundo del emprendimiento y me encanta que me hayas invitado. Me encanta que podamos compartir y aquí estoy, a tu disposición, a tu orden para poder compartir. A ver, ¿qué me quieres preguntar? Imagínense, traemos preguntas súper interesantes porque estamos pues en tiempos que necesitamos establecernos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos? Pero tenemos preguntas para usted que tiene la respuesta para mostrarnos ese camino, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a pedirle primero que nos cuente, cuando estamos en el mundo de los negocios y las ventas, o sea, ¿qué es para usted lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que usted observa? ¿Qué es lo que usted ve? En los equipos que ha trabajado, ¿qué es lo que usted más observa, analiza o hace reflexionar a las personas que están en el mundo de los negocios? Fíjate que acabas de decir algo interesante y quiero ser como muy concreta en la conversación contigo para no extralimitarme, ¿no? Cuando me preguntas un poco qué observo, qué miro cuando estoy trabajando con un emprendedor o con un equipo como tal, yo diría que una de las cosas primeras, Jessie, que yo hago es mirar el espacio de la conversación, escuchar qué se conversa en ese equipo, qué conversa el líder, qué se calla, cuál es el proceso conversacional que está presente ahí. Yo diría que de alguna manera un dinamizador es un arquitecto de conversación. Esa sería como la primera. La segunda que yo busco inmediatamente como detectar, captar, es la mentalidad que se tiene. Hay una mentalidad de crecimiento, hay una mentalidad muy enfocada en ser una víctima, en no ver posibilidades, en quedarse en la parte oscura del proceso como tal. Otra cosa que yo empiezo a mirar casi que siempre es la claridad de lo que se desea. ¿Qué se desea en este equipo? ¿Qué está buscando el líder? Porque para mí el líder es un reflejo que va a impactar en el negocio. O sea, casi que el negocio es un reflejo del líder. Y el otro punto, Jessie, de estos tres que te he marcado, el cuarto es la emocionalidad. Para mí, la emoción predispone a la acción. Entonces, desde determinados tipos de emociones, hay conversaciones que no se pueden dar, hay resultados que no se alcanzan. Y desde otras emociones, por supuesto, tuvimos un ritmo distinto, una claridad diferente, una manera de conversar diferente, una mentalidad que empieza a aparecer. Yo diría que esos 4 puntos para mí son muy importantes cuando yo empiezo a acercarme a un equipo, ¿okay? Mirar ese. Y lo hace de la manera, me imagino, haciendo preguntitas. Tú sabes que esa es una de mis debilidades. Yo diría que 2 debilidades, bueno, debilidades por decir algo. Yo diría como que 2 habilidades que yo siento que yo he desarrollado muchísimo es, una, poder hacer preguntas. Y segundo, la reflexión.
La reflexión como una herramienta de gestión y resultado. A veces que en el proceso reflexivo a lo mejor generamos una reflexión que al otro al momento le impacta, porque también incluye un proceso neurológico también. Y la pregunta que se hace muchas veces, esa pregunta busca justamente dinamizar el mundo que la persona está, ¿ok? Y dinamizarlo él, porque la cuestión no es que yo lo dinamizo, sino que lo dinamiza él. Y aparece ese ritmo de conversación, pregunta, la conversación se amplía y después entra ese otro espacio que es la reflexión. ¿Qué te dice esto? ¿Qué encuentras significativo en lo que estamos conversando? ¿Qué mundo te abre? Ahí yo diría que esas dos estrategias se van como combinando muchísimo. Así que en eso me encanta vivir el proceso del encuentro con el otro. Excelente, excelente. Y me imagino que la otra pregunta que le tengo, pues aquí veníamos como dirigiéndolo a una persona, ¿verdad? A un empresario, a un vendedor, a un dueño de negocios, ¿verdad? O a un líder. Pero ahorita la siguiente pregunta que me gustaría que nos respondiera para que también las personas que nos escuchan, las personas que están inscritas al canal o estas personas que se están agregando a este espacio, porque es un espacio de aprendizaje de emprendedores, ¿no? Así que me encantaría que nos responda esta pregunta. Cuando llega a una empresa o un equipo comercial o un negocio en crecimiento o en estancamiento, porque pueden ser las dos cosas, ¿no? Puede ser a veces que estamos en un negocio, pero el negocio está sin nada de crecimiento, o a veces un poquito de estancamiento, o a veces un poquito bajando en lugar de subir. Entonces, ¿cuáles son las observaciones de negocio que usted hace? Las recomendaciones, incluso antes de ver los números, porque los números, pues sabemos que los números hablan de quiénes somos. Entonces, cuando es un equipo, ¿cómo lo trabaja? Cuando es un equipo de personas. Fíjate, ahí dijiste algo que me engancha, ¿no? O sea, que para mí los números dicen del pasado, dicen de lo que ocurrió. Las conversaciones, un poco lo que hablamos antes, abren un espacio hacia el futuro. Es un punto de referencia, pero lo que tú me preguntas, yo diría que lo primero que yo hago es observar la energía de la persona que ejerce el liderazgo. ¿En qué energía está esa persona? Y esa energía está muy conectada con la emoción y por supuesto con la conversación. Tú vas viendo la cara, la expresión, el cómo se dirige a las personas, el cómo habla. Yo diría que ese es lo primero que yo busco observar, ¿ok? Y también, por supuesto, busco conectar con la persona en base a eso y como respetándolo, respetando el mundo que está viviendo. Otro punto que yo miro después, no en la secuencia exacta, a veces miro una cosa u otra, pero por lo general empiezo por la energía, es la arquitectura de los procesos. ¿Cómo eso se está llevando a cabo? ¿Cómo eso está ocurriendo como tal? ¿Cuál es el proceso que se está llevando con mayor dificultad? ¿Cuál es el proceso que es más viable como tal? La tercera que yo busco inmediatamente como ponerle el ojo es la cultura del equipo como tal. Ahí yo miro hasta los pronombres, ¿no? Las personas hablan de nosotros, hablan de ellos, o hablan de yo. O sea, porque ya eso nos muestra cuál es la cultura del equipo. Ahí tú puedes mirar un poco cuál es la disciplina que el equipo tiene. Y el último punto que está muy conectado con algo que te dije, pero que forma parte de mi estrategia, la emocionalidad del equipo. La emocionalidad para mí es clave. Y uno lo ve casi que cuando entras, tú ves como la chispa, ¿ok? Si está presente esa chispa o no está presente esa chispa en el equipo, si tú ves risa, si tú ves aceptación de los errores, si tú ves que la gente es capaz en un momento determinado de diferir y de decir cosas, ¿ok? Y de plantearse cosas, ¿ok? Plantearse conversaciones y decirlas. O tú ves calladito todo el mundo, o sea, como que casi así como prefiero no decir nada para no aparecer o no equivocarme. Esos elementos para mí son importantes, el liderazgo, la energía del líder, la arquitectura del proceso, la cultura y la emocionalidad. Y a lo mejor te he nombrado ya varias veces emociones y conversaciones, pero pues estamos hablando particularmente de cómo hago yo lo que hago.
Excelente. Y a mí me encanta y me gusta eso, ¿no? De las emociones, porque pues muchas personas, pues desde que llegamos a un lugar, reflejamos que hay alegría, que hay vida en el movimiento, en cómo camino, cómo saludo, cómo pregunto, qué conversaciones hago, me incluyo en la conversación con los demás o me aparto. Entonces, creo que eso se identifica en las personas. Si tienes futuro en los negocios o no tienes futuro, yo pienso que desde el inicio uno se da cuenta, ¿no? Pero me encanta escuchar eso que marca la diferencia, ¿no? En nosotros como seres humanos o nosotros como emprendedores, soñadores. Así que esos emprendedores que les brillan los ojitos, no solamente la sonrisa. Claro, que tú les ves como un espacio donde la conexión, la conectividad se da. Y tú lo ves con el cliente o lo ves con su propio socio o lo ves con las posibilidades, porque ahí tú comienzas a detectar, Jessy. O sea, es una persona que tiene un juicio sobre, ya yo hice todo, ya yo tengo resuelto todo, ya yo sé todo. Entonces, ¿cómo te voy a decir cosas? Si ni siquiera las preguntas, tú ni siquiera tienes tiempo para hacerte algunas preguntas porque ya tienes todas las respuestas. Entonces es muy duro, ¿no? Ahí es donde en mi rol yo bajo, entro a comprender cada vez más, a buscar cómo acercarme para poder generar ese espacio de conexión y que la conversación se pueda dar o se pueda abrir. A lo mejor no ocurre todo hoy, pero mañana a lo mejor yo recibo una llamada o un mensajito. Oye, gracias por aquello que me dijiste que me molestó, pero yo no es que te lo dije para que te molestara, es que lo que pasó contigo, lo que gatilló, lo que conversamos, pues ocurrió Ujú. eso, gatilló eso, ¿ok? Y eso abrió un mundo para ti, ¿ok? Como tal. Entonces, así como, y cuando yo digo volví a mi centro, estoy contigo, estoy para atenderte, estoy para acompañarte, ¿ok? Pero si no hay posibilidades, uno tiene que aprender a saber hasta aquí estoy en este momento. Tengo que mantenerme un poco retirado como tal, ¿ok? Así que eso es un poco como lo hago, ¿no? Excelente, excelente. Y bueno, pues yo creo que ahí vamos armándola, ¿no? Armando ese rompecabezas de cómo poder entrar a ese mundo empresarial que está en movimiento. La verdad que excelente información. Y bueno, vamos a ir a la otra pregunta que va todo conectadito, conectadito. Y la otra pregunta sería, tú afirmas que, pues me dice, ¿no? Que las conversaciones revelan el futuro de tu negocio y los números solo el pasado. Y aquí hay otra que dice, ¿qué tipo de conversaciones delatan si un líder está listo para jugar a un nivel más? Qué bueno, mira, algo como lo que te planteaba que cuando yo actúo desde el rol del dinamizador, busco siempre tener una arquitectura de conversaciones, por decirlo así. Yo diría que lo primero que yo busco para identificar es en qué se enfoca Yesenia, ¿ok? En qué se enfoca esta persona, en qué se enfoca el equipo. O sea, porque donde nos enfocamos, ahí ponemos la atención, donde ponemos la atención aparece la energía, donde aparece la energía aparecen los resultados. Hay resultados que no van a ser posibles porque no estoy enfocado realmente en eso que yo quiero conseguir. Es distinto que lo pueda decir, pero no estoy enfocado. Yo diría que lo primero es ir a encontrar en qué se enfoca esa persona, en qué está enfocada Yesenia en este momento. ¿Qué preguntas hace, como tú me decías anteriormente? ¿Qué preguntas hace? ¿Qué conversaciones evita? Porque a lo mejor evita conversaciones financieras, no sabe cuánto quiere ganar, qué está esperando, y dice, no, porque esto, o sea, hay conversaciones que a veces que se evitan. O yo prefiero no dar conversaciones con la gente, prefiero no decirle cosas, a lo mejor se van a molestar. Entonces, uno está captando qué conversaciones se evitan en este equipo o en este líder. Y también cómo la persona responde a los conflictos internamente, porque en qué emociones me quedo pegada, por decir algo, ¿no? En la emoción de la desconfianza, de la duda, de esa molestia que empieza a aparecer. Y cómo converso con el equipo cuando yo tengo dificultades. Porque las vas a tener, un emprendedor se va a encontrar con eso día a día. O sea, el emprendimiento realmente, y yo digo ahí una frase como fuerte, el emprendimiento no se obliga, el emprendimiento
no se decreta para que una persona lo viva. La persona tiene que decretarlo internamente. O sea, yo quiero ser una emprendedora, quiero tener una mentalidad emprendedora, quiero moverme hacia eso. Y uno va captando en esa parte. ¿Okay? A mí, plano personal, me ha gustado muchísimo y lo quiero compartir muchísimo, trabajar contigo en eso de aprender a diseñar conversaciones. Y yo te he visto una experticia que has ido desarrollando y eso a mí me da una satisfacción inmensa cuando te veo diseñando una conversación o dando la conversación. O sea, siento que has sido una buena, bueno, por decir una buena alumna, ¿ok? Has tenido muy buena escucha, has tenido muy buena escucha y te has dejado interrogar y me has interrogado a mí. Y ahí se construye un mundo. ¿Okay? El mundo se construye en esos espacios de convivencia, Jessie. Del resto, si yo no tengo previsto la convivencia con el otro, a lo mejor no aparece nada. Y se pierde ese espacio de relación como tal. Entonces, es como decirte esos punticos, ¿no? De qué pasa cuando yo miro la conversación de un emprendedor como tal. Bueno, es algo así como tengo hambre y quiero que me den comidita, ¿no? Es así, ¿no? Como cuando uno tiene, yo siento que yo siempre he tenido hambre de conocimiento, hambre de crecimiento, hambre de conectar con personas que tienen experiencia. Y para mí, el tenerla a usted, Odi, cerca en estos últimos años, para mí ha sido muy beneficioso. Creo que ha marcado una diferencia, ¿no? Porque yo le digo, pues, como que herédeme todo ese, aunque sea un poquito de conocimiento, experiencia que usted tiene para yo aplicarle en mi vida y poder yo aportar al mundo de otras personas. Así que ha sido maravilloso, la verdad, este tiempo que hemos convivido, compartido y que usted ha sido una coach personalmente para mí. Así que, y pues para el equipo, ¿no? Pero yo creo que soy la que más la he aprovechado. Y hay una cosa muy linda que compartir, ¿no? Y es como dentro de mi rol, que yo lo ubico como una dinamizadora. Yo siento que voy más a ser una dinamizadora que el concepto, vamos a decir, habitual de un coach de procesos de negocio. Yo creo que una de las cosas principales que yo valoro cuando empiezo a trabajar con alguien y se empieza a establecer ese vínculo es que la dinamización es un proceso de activar posibilidades, de articular mundos. Es como que ese espacio se une, o sea, como esto, ¿no? Empieza como las rodillas y la pierna o la entrepierna comienza como a situarse, ¿no? Y claro, yo como dinamizadora, entonces me gusta quedarme ahí. Me gusta quedarme con esas personas porque siento que eso está dado. Se empieza a crear algo precioso que es una disciplina interna. O sea, yo comienzo a ver que en el otro aparece una disciplina interna. Yo comienzo a ver que en el otro empieza a aparecer una responsabilidad expandida. Yo soy responsable de mi negocio. Yo soy responsable de lo que logro. Ya yo no dependo de que me den un poquito para yo lograr todo lo que yo puedo conseguir. Yo me pregunto, y yo siento que eso ha sido parte de mucho de mi trabajo, ¿cuál es la capacidad instalada que tengo? ¿Cuánto es que sé y cuánto aplico de lo que sé? Y ahí es donde yo decía, contigo yo he podido como ir construyendo eso, la responsabilidad, qué es lo que queremos conseguir, cómo se va a conseguir, la conversación, manejar las diferencias, porque las vas a tener. Jessie, las vamos a tener. O sea, no creo que todo es perfecto con todo el mundo, olvídate, ni con los hijos. Sí. Eso hablaba, ¿no? Ahora estuve con un equipo y les decía, no todas las personas somos iguales, todos somos diferentes y tenemos que tener el entendimiento amplio, ¿no? Para poder entender y comprender a los seres humanos, porque le digo, ni siquiera los hijos son iguales, son como los dedos de la mano, no todos son iguales. Y entonces eso significa que pues necesitamos tener esa inteligencia nosotros emocional para poder entender y comprender a las personas. Así que fantástico. Y bueno, creo que vamos avanzando y vamos a la cuarta pregunta. En el contexto de los negocios, las ventas y la negociación, Odi, realmente, ¿qué significa dinamizar? Dinamizar un negocio y cómo se traduce eso a resultados medibles.
muy buena pregunta, ¿no? Y quizás hablaba un poquitico antes desde mi rol. O sea, yo encuentro que cuando se dinamiza un negocio, primero se entra en preguntarse, ¿qué está pasando en este negocio? ¿Qué está ocurriendo? Y un poco de algunas variables de las que dije antes, ¿no? O sea, cómo se conversa en este negocio, cuál es la emocionalidad que se tiene, cuál es la arquitectura de los procesos que se está teniendo, qué cultura. O sea, uno va generando como una serie de indicadores, igual que si tú vas a un médico, el médico va mirando, ¿no? O sea, el electrocardiograma, para qué te sirve, cada una de estas cosas vas teniendo como ese foco de atención. Entonces, después de eso, es cuando uno entra en, vamos a decir, como en reorientar la mirada, reordenar la mirada, ¿ok? Si esto es lo que está pasando y esto es lo que queremos conseguir, ¿cómo esto está separado? ¿Ok? Entonces, cuando comenzamos a reordenar la mirada, entonces preguntarnos, bueno, si esto es lo que está ocurriendo y no nos está dando los resultados, ¿qué tendríamos que hacer? Y ahí es donde viene eso que decíamos, la conversación del futuro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo hacer para que esto ocurra de manera diferente? ¿Cuáles son los datos, las métricas que necesitamos medir? Pero ¿cómo vamos a hacer los cambios en los procesos? A veces que tenemos procesos que han permanecido muchísimos años, ¿eh? Y necesitas reajustarte. El mundo ha cambiado. Tú sabes que yo soy una fascinante de todo lo que es la inteligencia artificial y soy así como una de las que lleva la bandera en eso. O sea, quiero eso. ¿Por qué? Porque aprendo de eso. Pero si no me quedo con mi modelo anterior solamente, ¿ok? Necesitas como de nuevo hacer ese reajuste, ¿ok? Entonces ocurre un acoplamiento diferente, un acoplamiento estructural entre lo que está pasando, lo que quieres que ocurra y comienzas a tener ese proceso. Pero tiene que haber alguien que lidera eso. No lo puedo hacer yo desde afuera. Necesitamos que esas personas que son los líderes de ese proceso lo comprendan, lo capten, lo asimilen y también se involucren por total. Es distinto cuando uno llega y te dice, bueno, llega y haz cosas allí a ver qué pasa. No, papá, o sea, no pasa nada. O sea, si no están involucrados los líderes, no va a pasar nada. Dinamizar es articular posibilidades en base a lo que está pasando ahorita y lo que se quiere lograr. Y ahí entra de nuevo esa articulación, ese acoplamiento como tal. ¿Lo has vivido conmigo? Yo creo que sí. O sea, al escucharla, pues yo digo, wow, son procesos que hemos vivido a través de los años de experiencia, ¿no? Experiencia de trabajar con gente, cambiarles el rumbo de su historia, cambiar la mentalidad fija, cambiar esa mentalidad de pura, pues, de limitación, porque eso solamente existe la limitación en la mente, ¿no? Y pues creo que eso es fantástico, ¿no? Aprender a quitar esos pensamientos que nos limitan, a cambiarlos por el proceso de ¿qué hay de nuevo? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde ajusto? ¿Con quién converso? ¿Con quién me alineo? ¿No? ¿Con quién va a ser mi socio en este espacio de crecimiento que busco? Así que qué bonito, qué bonito. La verdad que el tiempo no se siente, ¿no? No se siente cuando se tienen este tipo de conversaciones. Yo creo que usted y yo podríamos pasar conversando todo un día completo y siempre encontramos algo nuevo. Así que buscar posibilidades de crecimiento y bueno, de eso se trata, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que viene siendo en esto dice, en el contexto de los negocios, las ventas y la negociación, ¿qué significa? Bueno, ya me habló me gustaría que me diga, mire, yo antes cuando usted me decía dinamizar, yo decía, ¿qué significa dinamizar? ¿Cómo lo podemos traducir a mi mover? Mira, Jessie, yo tengo un eslogan de hace algunos años. Vidas y empresas en movimiento. Para mí eso es dinamizar. Para mí eso es moverse. Para mí eso es tener una postura donde tú estás buscando un camino. Te vas a equivocar, te vas a tropezar, te vas a caer, pero aquí está un cuerpo disponible para eso. Una mente haciéndose preguntas, unos ojos volteándose y mirando, ¿ok? Una gente entrando en la conversación. O sea,
dinamizar es hacer vida. Es hacer vivir, es vida. Es vivir la vida que estamos decidiendo vivir. Porque a veces la vida se nos va y no decidimos vivirla. ¿Qué? La vida no tiene vida. No tiene eso está fantástico. La vida Dale movimiento. no tiene vida, entonces eso es dinamizar. Y entonces yo cuando fui adoptando esa terminología, porque como mi modelo siempre fue cambio dinámico, que lo creé hace varios años con dos colegas fantásticas, con Jenny Carmona, que tuvimos todo un proceso de crecimiento, y Mercedes Aguirre con eso. Después yo sinteticé eso con el dinamizar. ¿Sí? Dinamizar. Métele dinamita a la vida, pero conserva la paz, conserva la tranquilidad. No te desboques, no salgas corriendo. Ten espacios de encuentro contigo. Que si me dices a mí, a veces yo tengo que ponerle freno. Tengo que ponerme freno porque del resto quiero aprender esto, quiero de esto, quiero de lo otro. ¿Okay? Entonces, ahí yo sé que mi cuerpo necesita ese equilibrio. ¿Okay? Eso es dinamizar. Vidas y empresas en movimiento. Vidas y empresas en acción. Gente moviendo la vida. Eso, yo quería escucharlo de sus propios labios, así como más claro, ¿no? Y en español, ¿cómo se dice, no? Porque a veces son vocabularios o palabras que no los hemos escuchado quizá antes, o no nos metemos tanto en qué significa. Y es bueno tener y aprender otros vocabularios para poder entender esas conversaciones a veces que van a un nivel más alto, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a la quinta. Vamos a ver con qué me sale. Vamos a la quinta. Así que siempre muy agradecida con este aprendizaje. Y bueno, la quinta dice, para cerrar con fuerza, Odi, mire, me encantaría ¿qué mensaje le daría hoy a ese emprendedor o vendedor que está cansado, que está desmotivado, o está con dudas, pero que aún sueña con lograr grandes resultados? O sea, está cansado, está desmotivado, pero sigue soñando. O sea, hay una chispita, hay una esperanza, hay una fuerza, aunque sea despacita, pero ahí está. No se rinde, no se rinde. Y está en búsqueda de lo grande que sabe que hay adelante, pero no tiene fuerza. Así que díganos, Odi, ¿qué le recomendaría a esa persona? Hay una cosa que no apareció aquí, es como poder encontrarnos con el miedo. A veces necesitamos entrar en comprender que el miedo nos atrapa, no nos deja avanzar, ¿no? Y yo diría que una de las cosas para mí importantes es descubrir esos espacios en que me conecta con el miedo. Como punto importante del encuentro con la historia interna. Miedos vamos a tener, ¿okay? Casi que un proceso muy ancestral. Pero yo diría como mirar eso, ¿no? Pero también mirar, por ejemplo, si tengo cansancio, ya que me preguntabas por ese emprendedor que está teniendo dificultad, no hables tanto de meta, no te pongas metas exageradas, ¿ok? Habla más bien de propósito. ¿Qué quiero conseguir yo? ¿Qué me mueve en este momento? O sea, si estás cansado, porque puede haber lo que se llama el síndrome de burnout, donde la gente se va quemando. Hay negocios que van quemando, pero no porque el negocio quema, sino por la manera como yo lo abordo, el negocio me hace quemar. La manera como yo lo abordo, con todo lo que dijimos de la mentalidad y eso. Otro punto es, si tienes dudas, como tú decías, mira, alerta. Alerta, alerta. No hables de técnicas, de estrategias. Habla de claridad. ¿Qué es lo que voy a conseguir hoy? Habla de ese hoy. ¿Qué es lo que voy a conseguir hoy? Voy a hacer tantas llamadas, voy a hacer esto. Escríbelo, ponlo en pequeño, convérsalo, discútelo, pero vete a las cosas concretas. Y otro punto que yo diría, si es falta de ímpetu, de energía, de pasión, ¿okay? Que es otro punto súper importante. No hables tanto del negocio, habla de ti. Busca ayuda, porque muchas veces la pasión se nos ha perdido con lo que estamos haciendo. Circunstancias internas o circunstancias externas. ¿Me apasiona esto? Yo diría que uno de los puntos claves es eso. Mira tus miedos, mira tu pasión. ¿A qué te apasiona hoy en día? ¿Dónde estás tú poniendo el ser antes que el hacer?
Muchas veces nos enfocamos en el hacer más que en el ser. Te diría como esos puntos, ¿no? Busco atender eso, cansancio, duda, falta de ímpetu, chispas como tal, la chispa interna, ese mundo. Es lo que te puedo comentar de en qué ando. Excelente, excelente. Lo que yo voy entendiendo que antes de las estrategias necesitamos también la conversación con nosotros, ¿no? Que cada día tenemos un sinfín y es esa vocecita que jamás se apaga. Y esa vocecita que pues algunos le podemos llamar conciencia, otros que el angelito bueno, el angelito malo. O sea, hay tantas cosas que se dicen, ¿no? Esa voz es mi misma voz, ¿no? Que puede ser mi voz que me encienda o mi voz que me apaga. También escucho de que también el liderazgo de cada uno de nosotros dicen que cuando el líder se ordena, el negocio se ordena, ¿verdad? Y responde, ¿no? Y pues otra cosa, ¿no? A mí me gusta escucharla porque tiene, o sea, hay dinamizadores de que nos dicen y nos confrontan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo por tu futuro? A veces a muchas personas no nos gusta. Pero ¿sabe qué? A veces es tan necesario porque a veces nosotros en nuestra debilidad de pensamiento o nuestra carencia de conocimiento estamos atrapaditos ahí como hablábamos desde el principio, ¿no? Y qué bonito cuando viene la claridad de una persona que nos mira desde afuera. Porque nosotros nos miramos por dentro, pero a veces desafortunadamente miramos la limitación, ¿no? Así que excelente, ¿no? El otro día conversábamos algo que quiero traerlo en este momento. Hablábamos de la chispa. ¿Qué es chispa? Y yo decía, pues chispa es algo que se enciende, ¿no? La chispa que sale del fuego y pácatelas que se sale volando, ¿no? Y nosotros hablábamos de esa chispa. ¿Qué chispa traes tú? O sea, para mí la chispa es la energía, la chispa es el entusiasmo, la chispa es la emocionalidad con que yo veo la vida. Entonces, creo que para eso, para ir despidiéndonos, porque el tiempo pasa volando, así rapidito, rapidito. ¿Cómo se enciende la chispa? Propósito de vida, el querer, el soñar. Yo creo que lo has dicho, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa que me encantaría compartir, es que para mí, muchas veces cuando la gente dice, no, dame una actividad para motivar a la gente, digo, primero tengo que dar información que para mí la acción precede a la motivación. Hay momentos en que lo que te hace que la chispa aparece es hacer, accionar como tal, ¿ok? Más que esperar que me motiven y que me pongan un incentivo. Yo soy de las que creo que si tú sientes que esa chispa está contigo, tú vas a salir a buscar lo que tú quieres conseguir. Entonces, la acción precede a la motivación. Así como digo, la emoción precede a ese mundo de acciones que tú puedes hacer como tal. Entonces, la chispa es eso. O sea, estos días escribía en el Facebook porque había conversado contigo de esa chispa. ¿Cuál es la mentalidad que se requiere para tener la chispa? ¿Cuáles son las conversaciones cuando tú notas que tienes chispa? ¿Cuál es la claridad que estás teniendo cuando tienes la chispa? Y también cuál es la emoción, lo que tú dices, en la que tú estás. Pues, sí está. A veces uno se ríe, ¿no? Y juega con eso. Ah, sí, voy para adelante, si no hay cuerpo. ¿Cómo voy a ir para adelante si ni cuerpo hay? Tengo que tener cuerpo, ¿qué? Tengo que tener chispa, lo que yo digo, chispa. O sea, esos ojitos que están ahí. Por eso me encanta cuando lo podemos conversar hoy de esta manera tan natural. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a usted, la verdad que ha sido un compartir muy bonito, ¿no? Y yo me quedo con eso, o sea, de la chispa, ¿no? Porque depende de la chispa que yo traiga, van a ser los resultados que se den para mi vida, la vida que yo quiera vivir. O sea, dale, por eso hay ese dicho que dice, dele vida a su vida. Buenísimo. Me lo compro. Dele vida a su vida. Me lo compro. Dele vida a su vida, ¿no? Porque yo creo que la vida es únicamente. Así que necesitamos la manera de cómo vivir la vida que queremos vivir. Y quizás a veces van a haber subidas, pero no, la subida nunca va a ser para siempre. El sufrimiento no es para siempre. Así que siempre existe una esperanza, una ilusión que nos va a encender esa chispa. Mira, así que... Y disculpa un segundito, tomo con lo que tú dices también.
enciende la chispa de tu negocio. Así mero. Enciende la chispa en tu negocio, pues tu negocio va a ser mucho el reflejo de la chispa que tú tienes, ya que terminamos con esto de la chispa. No muy científico, pero es una verdad interna de mí y quizás ya también de ti. Muchas gracias, gracias. Así que muchísimas gracias, Odi, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que comparten estos podcasts, que están inscritos en este canal de Riveras Podcast, que es un proyecto que tenemos en conjunto con mi esposo, con el fin de ayudar, de aportar con un granito de arena toda esta experiencia que nosotros hemos vivido en los negocios por muchos años. Su servidora más de 26 años en el negocio y mi esposo Eric Rivera pues más de 40 años en los negocios. Así que muchísimas gracias, sigan compartiendo, suscríbanse al canal y nos vemos al próximo episodio de Riveras Podcast. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, Jessy, gracias.